Aquí, por ejemplo, lo que reclamaban, como fue como un disparador para la manifestación, la movilización de Eva y de Katia y de toda la gente que participamos el 21, fue que el último concurso docente, donde en la prueba que se administró a los docentes tenía que haber guaraní, hubo depósito. Castellano mentalmente no había pasado. Nosotros ese día decidimos a la reunión con el profesor Ferreira y nos encontramos con la sorpresa de que la directora de formación del educador nos dice no había texto en guaraní, por eso nos vamos a incluir. Y esa, a nuestro entender, no puede ser nunca la respuesta. Textos escritos y en internet sobran, para que nos digan no había algo del cual nosotros podíamos sacar algún tipo de pregunta para formularle a los docentes. Esa fue la burda excusa. Cuando inclusive aquí nosotros le preguntamos ¿y qué había? Y nos dijeron, ni nosotros sabemos acá qué hay en materia de la formación educativa. Entonces, nosotros lo que queremos, en base a lo que ustedes leyeron, que está en ese documento, son puntos así concretos, lo que abordamos y le pedimos en este caso al Ministerio que tome en consideración en el momento de pergeñar, de elaborar, de estructurar esa mentada transformación educativa. Ñantética como hay ya fama mover para el guaranígo o impe ñante cortebe, guaranígo impe ñante caracube, no ñante, amo guape hasta mi pase irebe, ñantética como el recube, diga como hay ñambi, diga como hay ñamoca cuazo ñamerna. No podemos soslayar a la mitad de la población del Paraguay en beneficio de aquella que solamente habla o escribe o lee en castellano. Todos tenemos derechos. Cuando hablamos de la democracia, hablamos de ciertos principios que son irrenunciables. Entre ellos, por ejemplo, incluye la integración. Todos tenemos que estar integrados en todo un proceso democrático. Y una vez que estamos integrados, tenemos derecho a participar. Y al participar, tenemos derecho a participar los que hablamos guaraní. Tenemos que ser integrados los que hablamos guaraní. Tenemos que participar los que hablamos guaraní. Si eso no lo hacemos, rompemos el principio de la igualdad. Es una de las características que hacen a la democracia. Para que exista democracia tiene que haber integración, tiene que haber participación, tolerancia, solidaridad y tiene que haber igualdad de oportunidades. Entonces, eso es lo que nosotros queremos así escuetamente decirles a ustedes y basándonos en ese documento que está en los materiales que les entregamos, ver la posibilidad de ratificarnos en eso y queríamos sí, no en una forma muy extendida, pero por lo menos que hay alguien que vio que yo esa parte, voy a decir, acá falta tal cosa que yo me doy cuenta que no está incluido. O iba, pero ni porque siga usted, de página, no ni porque fui a que hay alguna cuestión que ustedes consideran que se puede reclamar a más derecho que está aquí. ¿O creen ustedes que aquí se resume todo lo que en general tenemos que pedir? Porque bueno, nosotros queremos, obviamente, como decía la chica hoy, participar en las mesas, de las reuniones de trabajo, y allí ir viendo punto por punto. Pero de una manera general, eso es lo que nosotros estamos reclamando. Entonces yo les consulto, si hay alguna cuestión allí que ustedes consideran importante agregar, o creen que eso resume el espíritu de lo que en general sentimos lo que nos dedicamos al tema de la organización. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre eso? ¿Creen que está allí resumido el espíritu de lo que estamos pidiendo o falta algo? A ver, alguien que quiera agregar algo, quiera preguntar. Está una última parte de todo esto que queremos hacer con ustedes sobre este punto de esa nota que fue presentada al Ministerio en particular, la del febrero pasado.
A raíz de lo que hoy acá con ustedes, porque ustedes nos digan, bueno, está bien, vamos a insistir con esto, bueno, pues con esto en una semana más, nosotros vamos a llegar nuevamente al ministerio y decirle, nos ratificamos, insistimos en que esto se tiene que respetar dentro del proceso de la transformación educativa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bueno, yo les voy a pedir, de todas maneras, hay le voy a citar así rápidamente Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, todos juntos, letras minúsculas, @gmail.com. Si alguno o alguna tiene entre este día y los siguientes días por una semana algún aporte que quiera hacer, escríbanos allí. No hace falta que sea largo ni complicado, escríbanos. ¿Qué es lo que creen ustedes que falta a eso que está en ese documento? Otra cosa que quiero consultarles, porque ellas vinieron hoy, nos contaron su experiencia. ¿Ustedes consideran que esa movilización significa esa manifestación, ir allí frente a las autoridades, como acá pues queda un poco en evidencia y lastimosamente no tendría que ser así, aquello de que calla por pobre, que nahanina moga sacamos el foco, en donde ¿ustedes consideran válida esa herramienta de la movilización que incluya, obviamente en el marco del respeto, todo lo que corresponda al respeto a las leyes y todo lo demás, que ir insistiendo con ese tipo de movilizaciones? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿O no? ¿Hay alguien que no le gusta eso acá? Sí. Yo no considero válido, porque realmente lo que yo veo que son muy pocos. Yo vi eso, yo no puedo participar. Hay muchas personas que no pueden participar, por más que tengan el interés. Pero lo que sí veo que últimamente funciona mucho en verdad es el de utilizar las redes, pero así potenciar. Porque ahora vemos, por ejemplo, que hay muchas autoridades que toman decisiones en base a lo que se sucede, o sea, que toman como que no mereció la red. Entonces yo creo que eso es lo que se tiene que trabajar, potenciar las redes, para que nos podamos reunir en un punto, en la gente. Pero la movilización no, demasiada evidencia de que somos pocos. Mi opinión particular. Vamos a escucharlo todo. Bueno, entonces acá una cuestión que implica la palabra movilización no es solamente la presencia física. Movilización también es utilizar las redes sociales y hacer. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando van a recordar ustedes aquel ciudadano brasileño en la zona de Canindeyú prohibió el uso del guaraní. Se armó un zarambí en las redes sociales. Y al día siguiente, un grupo de varios estudiantes guaraní, casi 500 personas, frente a la casa de ese brasileño, exigiéndole, esa brasileña en este caso, que se retracte, y así lo hizo, ¿verdad? Pusimos pisado justamente con el equipo que está acá, intervino también allí para defender a la persona que en este caso supuestamente era la responsable de ese levantamiento en contra de los patrones, ¿verdad? Sin embargo, esa es una cuestión, repito, interesante. Movilización no solamente me quiero referir a eso de ir físicamente a un lugar, sino que manifestar. Manifestación significa exponer un deseo, una exigencia por distintos medios. Y algunos de estos medios pueden ser la movilización física y hacer esa manifestación, insisto, o de lo contrario también hacerlo por medio de las redes sociales. Apenas voy a también. Quiero sugerir, como no todos somos profesores de guaraní, coacopatia me lleva por el Pajicatune por el Movicar, ni Bromania Yeru, Bromoñe Yeru,
a UPP UPTI sugerencia, porque la Shawara a Moñinechaño, a Moñinema, que tal vez era de Iguaí, por ejemplo, en Coape, era igualdad de la carga horaria para castellano y guaraní. Vamos a buscar la horaria guareco castellano, vamos a buscar la horaria guareco guaraní, inglés. Entonces, llegan a él o en cara, a etapa él y cartona en Sancainche. Y cartona en Mapea, como a Valenciano, de mi película, me ven a cara, y digo, ya analiza, yo tive baja todo el propuesto. Por eso, claro, pero recuérdame que digo en Caracas que maneja el tema y podemos leer y enviar una sugerencia, ya sea grupal. Es una sugerencia que doy para que realmente haya efectividad de la respuesta y en el apoyo. No se olviden, porque puede ser una semana. El principal propiedad, no importa que uno tenga 10, otros 5, 4, 3, la cuestión es que si vamos a pensar, bueno, sean 4 y 4, o 2 y 2, y 5 y 5, eso es lo que no se puede. Más de Flores, APGI, PTI Vallepa, la incorporación del idioma guaraní en los concursos docentes, ya que en el último no apareció un solo ítem de guaraní o acerca del guaraní. Brevemente, con el permiso de mi directora también de la regional, quiero manifestar lo que yo pasé en un concurso público el año pasado. Yo soy catedrática del área de lengua guaraní. Estuve trabajando en diciembre con alumnos y exalumnos del Ateneo en la formación para concurso público. O sea, yo les estuve preparando a ellos para justamente presentarse a ese concurso. Rindieron mis alumnos todos en diferentes mesas. En Capital yo rendí porque quería acompañar también a un grupo de compañeros en la mesa. Pedir también que la mesa examinadora estén personas que entiendan el guaraní. A mí me solicitaron traducción del plan que yo preparo, del plan que yo estaba defendiendo. Y le dije, nosotros los catedráticos de lengua guaraní, y defiendo, gente del Ateneo, no trabajamos con traducción. La lengua se enseña con la lengua misma. Me restaron puntos y le dije, no importa, ya jaema tenemos. Y me retiré de la mesa. Gracias. Entonces, acá sobre esta parte que estamos mencionando, la carga horaria, si alguno o alguna inclusive tiene una referencia como lo que planteó la compañera, siempre va a quedar eso una semana. Federica, vemos revisar, cuando repito, hablamos de igualdad, porque queremos que tengan la misma carga, no es por la carga numérica a la que nos referimos, sino que sea igual. Si es 5 acá, 5 acá, si es 10 acá, 10 acá, si es 20, 20, a eso que nos referimos, porque haya igualdad mental. Ahí, como yo imagino, voy a decir lo que es para transparentar el proceso acerca del idioma guaraní en la transformación educativa. En la mesa de la transformación educativa, la gran mayoría que pertenece a la mesa, ninguno es paraguayo. Por ende, no se puede representar una lengua que ellos no conocen, porque a la hora que se le hace participar, o que el grupo de Jara dice, vamos a saludar por lo menos en guaraní, a mí me costó que la que dirigía la mesa apagó su cámara, porque no sabía decir al que iba ella. Entonces nosotros no podemos pretender presentarnos, o sea, no cambiar la transformación educativa si no tenemos un representante sentado en esa mesa. Muy bien. También esa es la razón por la que se hace ese planteamiento, que gente que conoce pueda participar directamente en el proceso.
Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, @gmail.com, todo en letras minúsculas. Ustedes que tenemos ahí. Y punto de vista, me gustaría que tomen en cuenta que escriban allí esa sugerencia a ustedes. Con respecto a nuestros visitantes de hoy, en esa conclusión vamos a poner que les felicitamos a ellos por el trabajo que hicieron, ¿verdad? Puede ser esa una. Del trabajo también de nuestros queridos compañeros abogados. Ellos abrieron un espacio, un camino muy importante para mostrarnos lo que ya hay. ¿Qué es lo que rescatamos así puntualmente? De que se puede potenciar, fortalecer más ese trabajo, pero que requiere militantes como ellos. Para que más abogados, más abogadas, estudiantes de derecho y en general la población pueda, en este caso, hacerse eco de eso. Acá ya tenemos muestras del caso histórico de Uruguay, una cosa interesante. La escuela guaraní está guaraní. La escuela de Uruguay de Ramiro, ¿qué fue la escuela guaraní? Vemos etapas no hay ningún nivel de llamó. Desde el principio nos mostraron sentencias en guaraní. Y eso significa que hay jueces que tienen la capacidad, porque en todo caso pueden recurrir al auxilio de gente entendida o experta en el tema de guaraní para seguir redactando. Inclusive hay como modelo que se pueden utilizar, me habían comentado acá los amigos. Eso también, entonces, vamos a poner como que existe esa necesidad de más fortaleza, que hay una presencia, pero que también vamos a tomar en consideración esa necesidad de capacitar a los propios funcionarios del Poder Judicial, ¿verdad? ¿Sí? Y dentro de eso también, lo que ellos estaban señalando, tan importante es promover la inclusión del guaraní en el ámbito de la formación de la ciencia y de derecho, ¿verdad? Nada más quiero aportar lo que nunca se suele decir, mi querido profesor, y realmente agradecerle por toda la militancia guaraní en todo este tiempo, querido profesor, y invitarles a los colegas profesores para que no nos dejen solos en esta lucha. El campo laboral del guaraní, tomando el interés de todos ustedes también, es mucho, y hay mucho para hacer y mucho por hacer. Ustedes en toda la propagación de la República pueden. Y aquí el profesor doctor David Galeano, con el profesor Carlos Ferrer y otros más, vienen marchando, vienen manifestándose, acompañados por este equipo jurídico, incluso en aquel 2013, cuando estuvimos frente al Ministerio de Educación, por el abogado de Pepe, parece tipo robótica, pero por 2 días, una manifestación pacífica, una negociación con el Ministerio de Educación en este caso, y la demostración del interés que nosotros utilizamos y bombardeamos, como se diría profesora, por las redes sociales. Y lo que falta es de que justamente nos mostremos como grupo, nos mostremos como Ateneo, nos mostremos como paraguayos interesados. Caso contrario, queda recalcando con el tiempo de que ahora es bien. En el que ahora es bien, a ver la Constitución Nacional pendiente. Oír ley de lengua, pero cada paso que se dio y cada militancia que dio el doctor David durante muchos años, hoy está dando de comer a muchos de los compañeros. A gente que ahí en el fuero penal, ayer donde tenía denuncia, ya no tengo hubo como que una campaña que lleva. Te digo, se me robó mi gallina. Te digo, viene se me hurtó mi gallina. No imagínate. O caraí, así, no me usan, de imagen. Oye, monta, hay técnico. Se cosas fuera.
o si no, una cosa es ir, oye, fuera hasta el médico, se le va a bajar, me han a aliviado. Aunque para el único voy, añade, porque es curuma, ni que no te quieres viajar, año muy, pero hacer a gestar la vida de los años, puede estar hasta los años. Amo y mi a ese tipo o bueno están paquetes impactores donde están aquellos que incluso son beneficiados con el arduo trabajo de David, con el arduo trabajo de Carlos y otros más, por dar unos ejemplos. Entonces seamos conscientes, coherentes y consecuentes entre lo que hacemos, decimos y estudiamos. Apean de poder agradecer, porque no se suele decir que el verdadero militante líder guaraní, hasta en Corrientes Argentina, el Cunumín, me dice el Cunumín que ya también, ya te ponen en festival Guazú, apean allá de manifestación guaraní, manifestación pacífica con un gran festival, Ateneo, pero pasa callejería, Ateneo, Huepocacoa, Ateneo, Ombacó, Ateneo, Jaé, Ñande, Baque, vean que está ahí, a Guillermo de yo la palabra, yo agradezco mucho a Pavelli, al profesor, pero este es un trabajo siempre colectivo. Nosotros no somos solamente uno o dos o tres, somos muchos. La circunstancia es que hace que la gente pueda, en otras ocasiones no pueda, pero que ellas hablan. Si nosotros miramos, como les decía, 30, 40, 50 años atrás, hoy tenemos muchísimas cosas que antes no teníamos. Nada más que ver con teníamos detalles. Quiero finalmente, con esto cerrar, con respecto a lo de hoy, dos temas tan importantes. Se dieron cuenta que hay veces, probablemente la mayoría, no quiero generalizar, pero puedo decir un alto porcentaje, una mayoría, por eso digo, de la gente que viene a estudiar, viene porque quiere enseñar, o dejar a conocer, y categorizar o como es. Pero hoy, por ejemplo, vimos que existen otros caminos, que no solamente se puede estar en una sala de clase, y allí, bueno, que está en la sala de clase necesita materiales, quien puede producir el estudio que está fuera, técnico. Hoy vimos, por ejemplo, en el trabajo del doctor Juan Felipe González, se llama la traducción. Está más que con la caricatura y traductor en el ámbito judicial, traductor en la parte comercial, empresas transnacionales, no solo internacionales, tipo McDonald's, Coca-Cola, y Tabú. A ver, puede dejar de hacerlo ya para que venga a hacer su espera. Piden trabajos de traducción. La traducción es la parte académica, cuántos son los que quieren que sus libros se les traduzca algo a mí o algún texto. Entonces ese es un camino. Y ACA, en este momento, es una institución que reúne a la gente que quiere dedicarse o se dedica a esa especialidad. Entonces, creo que es muy importante darle un respaldo al trabajo que hace ACA y que en particular tiene que ver sobre todo con el tema de la traducción. Y ustedes consideran también que eso es algo válido en este momento, tener como una opción de salida, trabajar en la traducción. ¿Sí? Entonces, un reconocimiento para el doctor Juan Felipe González. Y dejo para el final, porque siempre se dice, en la cola está el veneno o los últimos sean los primeros. Por los dos lados, los últimos sean los primeros a pagar. Tenemos hoy un trabajo muy importante, un trabajo difícil, un trabajo complicado que lleva adelante la Academia de Lengua Guaraní. Hoy el presidente nos presentó acá parte de lo que se está haciendo aquí. Hay miembros de la Academia, pero esos miembros no tienen un beneficio económico. Solo están haciendo a pulmón y lo están haciendo generosamente. Obviamente asumieron su compromiso con la lengua, con una causa, pero dentro de todo hay una producción importante. Hoy tenemos un alfabeto que anteriormente nos peleábamos con la FAP,
Hoy tenemos un alfabeto, no tiene que escribir. ¿Qué tenemos? Tenemos una gramática, ya que el mismo contado se va actualizando. Y va a pero a menudo llegamos a ver cómo no imponáis, hicieron a la fecha y va a quedar que va a meter un esa llega unos geólogos a nuestra web, se va renovando. Y tercero, un importante aporte, histórico aporte. Él decía 36 diccionarios bilingües, hoy por primera vez hay un diccionario guaraní. Eso nunca antes lo tuvimos. Y viene del trabajo en corto tiempo de la academia. Pero yo creo que sería interesante también que nosotros en este congreso apoyemos fuertemente el trabajo que la academia viene haciendo en favor del guaraní. ¿Qué les parece? Como una conclusión nuestra, reconociendo la presentación del profesor Ferreira, un reconocimiento de ese trabajo y un deseo de que ese trabajo cada día se vea fortalecido. Y que también en los momentos que la academia requiera de algún tipo de, digamos, mejoramiento en la parte financiera, si nos da la oportunidad de que nosotros podamos acompañar ese pedido con una nota, con nuestra presencia, donde sea, para decir, bueno, la academia necesita más, hay que darle más. De eso se trata. Espero que haya sido del agrado de todos. Sabemos que hay muchísimos temas, hay muchas cosas complicadas, hay muchas cosas dignas, muchas cosas agradables, pero al fin y al cabo la intención también era poderles hoy compartir esta experiencia después de 2 años muy difíciles, en algunos casos inclusive con pérdidas, en algunos seres queridos, familiares, amigos, pero bueno, hoy estamos acá y 2 años después estamos resueltos a continuar con esta lucha que el Ateneo empezó hace 37 años. En 1985, cuando fundábamos el Ateneo, empezábamos un camino que en ese momento era, pero ya ustedes, 80% menos lo que tenemos ahora. Y ese 80% más es lo que hemos conseguido y hoy en día lo estamos compartiendo con ustedes. Sobra mucho, pero hay que seguir insistiendo. Mañana, dentro de un rato, será que unas 2 horas más, vamos a hacer llegar a través de sus directores y aquellos que ya lo conocemos que no están en grupo, vamos a acercarles el enlace para entrar a la plataforma Zoom a las 8 de la mañana y entrar a la vez vía Zoom a la transmisión por Facebook. Mañana el tema del guaraní en el Mercosur. Nosotros hablamos de una alianza estratégica. Nosotros estamos absolutamente convencidos que solo somos débiles, pero unidos somos fuertes y podemos ser vencidos. Entonces, eso depende. Mañana vamos a hablar con nuestros amigos de hace muchos años, gente a la que conocemos su trabajo y que sigue siendo hoy una parte importante de la historia de lo que es la conocer de Guaraní. Bueno, Fernando, ¿estamos identificados? Vos estás entregando esto por parte y... Vamos vinha saindo comigo. Chegou na hora do tempo errado. Vai se cuidar comigo. Aí não me sabe se acuerda, na hora. La malla curricular está lleno de materia relleno. Y eso yo siempre peleo porque ¿de qué me vale a mi hijo tecnología? ¿De qué me vale tecnología 4 horas por día? Y guaraní 2 horas. Hablo con mi directora. Y tiene años y hermanos. Va a ser que estamos para en el recipiente. O sea, cuando yo llego a ningún día puedo hacer eso porque yo te la puedo apoyar. Y no consigo con ellos. Los supervisores dicen innovación para hacer reciclaje. Eso no es innovación. Proyecto, ¿quién va a ser proyectista de 100 puntos? Y el resto, ¿qué? Y yo me peleo con eso. No vaya a ser y por eso la vuelta. Y yo eso creo que es lo que nosotros tenemos que empezar en el Ministerio de Educación. A ellos no les interesa, porque es un negocio de ellos. No les interesa. Tratemos de pedir que sea más corto. Porque la tecnología que sea 1 hora. Me estaba ahorita compartiendo con ellos. Y más horas para guardar. Más horas. Porque 2 horas no hacen nada. 4 horas de tecnología y pero vamos a invitar y buscarle algo.
futuro comando. Y eso se tiene que sacar. Tenemos que ponernos de acuerdo todos. Porque yo sola, una golosina no sé qué manera. Yo sola no puedo, no me peleo, yo le digo a eso. No me corresponde, pero a mí no me interesa, yo soy parte también de eso. Y eso le hago llegar al doctor ahora, vamos a ir ya, se lo manda el libro. Muchas gracias. Bueno, yo no sé cómo vamos a hacer, pero lo último que tenemos marcado acá es salir en una fotografía. Entonces, unos cuantos van a subir arriba, otros cuantos acá, otros cuantos sentados, después hay oponía, Genoa, de todo, porque después ya saben, la